El aire en aquella notaría de Madrid era seco, frío, como el eco de los años que se desvanecían. Marco, sentado a mi lado, no alzó la vista cuando firmé el papel que sellaba el final de todo. Su silencio, que al principio creí prudencia, se había convertido en un abismo entre nosotros. No grité, no supliqué. Mi quietud no era debilidad, sino una lenta, dolorosa observación de cómo se deshilaba el tapiz de una vida. Observaba cada hilo romperse, cada color desvanecerse. Y en los ojos de su madre, Carmen, que me veía como una sombra, yo ya no veía solo desprecio, sino una ceguera que solo la ruina total podría iluminar. Aquel día, aún no sabía que la verdad, como un dibujo oculto, solo aparecería cuando el lienzo entero se hubiese desgarrado. Sentada en aquella fría notaría de Madrid, mi cuerpo de 32 años se sentía extrañamente ligero, casi etéreo, como si una parte de mí ya se hubiera desprendido. Era un día cualquiera, el sol de enero apenas se atrevía a asomarse por las ventanas altas y el aire acondicionado, seco y constante, me recordaba la falta de calor humano en la habitación. Frente a mí, sobre una mesa de madera oscura, descansaba el documento que oficializaba el fin de 6 años de matrimonio. Tinta negra, letras nítidas, un lenguaje legal que ignoraba por completo la madeja de emociones que me ahogaba. A mi lado, Marco, mi marido, ahora es marido, el ingeniero de 35 años que una vez prometió protegerme de todas las tormentas, permanecía en silencio, con la mirada clavada en la veta retorcida de la madera, como si buscara una salida que no se atrevía a tomar. Su madre, Carmen, el origen de buena parte de mi desdicha, se había apoderado del espacio con su presencia. No hubo una palabra de consuelo, ni una lágrima, ni siquiera un «¿me estás bien?». Solo su voz, monótona y firme, resonó en el ambiente enrarecido, como una hoja afilada que se clavaba directamente en mi oído. Firma, Sofía, y todo estará limpio. Así, esta casa por fin encontrará la paz, hija. Su tono era bajo, casi confidencial, pero cada sílaba estaba cargada de un veneno que conocía muy bien. Marco, ni siquiera entonces, alzó la vista. Estaba allí, sentado junto a su madre, pero su alma parecía haberse ido hace mucho tiempo. Aquella frase, limpio, paz, era como si estuvieran despachando un objeto inservible, una pieza de mobiliario roto que necesitaban desechar. Mi mano, al tomar el bolígrafo, tembló levemente, casi imperceptiblemente, pero mi espalda se mantuvo recta, mis hombros firmes. Sabía que si lloraba en ese momento, no sería una derrota ante la mujer sentada con los brazos cruzados al otro lado de la mesa, sino una derrota ante mí misma. La idea de que mis 6 años de matrimonio se reducirían a unas pocas líneas y una firma se me antojaba absurda, dolorosa, pero ineludible. Mi nombre, Sofía, lo escribí con pulcritud, cada letra clara, como una silenciosa afirmación de que seguía siendo yo, no la sombra de nadie. Al terminar, el bolígrafo se posó sobre la mesa sin un solo sonido. Listo, dije, mi voz calmada, ni alta ni baja. Esa serenidad repentina hizo que Carmen se detuviera por un instante, un suspiro apenas perceptible en su rostro. El funcionario de la notaría recogió los papeles, leyendo las frases habituales sobre la validez legal del acto. Cada palabra caía como una piedra pequeña en mi corazón, creando ondas apenas audibles. No escuché todo, solo el lento y constante latido de mi propio corazón, tan diferente de la desesperación de otras veces. Al salir de la oficina, el largo y luminoso pasillo me envolvió. Ajusté mi chaqueta, sintiendo el frío colarse por mis muñecas. Carmen caminaba delante, a paso rápido, como si temiera contagiarse de algo impuro si se demoraba un segundo más. Marco la seguía, manteniendo una distancia segura de su exesposa, como si una línea invisible lo separara desde el momento en que firmamos. «Vuelve a casa a recoger tus cosas pronto», dijo Carmen sin girarse. «Esta tarde el maestro viene para la ceremonia. No hay que demorarlo». Hizo una breve pausa. «¿Qué ceremonia?», pregunté. «Una limpieza espiritual», respondió con sequedad. «Hay que limpiar esta casa».
Cuando te vayas, que todo quede en paz. Limpieza espiritual. Aquellas dos palabras resonaron en mi cabeza como una pregunta sin respuesta. 6 años de matrimonio, incontables vuelos nocturnos, noches solitarias en la casa mientras Marco trabajaba fuera, 2 abortos espontáneos que nadie supo, todo resumido en esas 2 palabras. Mala suerte. No dije nada más. Asentí levemente, por costumbre, por reflejo. Luego, me di la vuelta y salí del edificio. El sol de la tarde era pálido, una suave brisa me acarició el rostro. La ciudad seguía ruidosa, los coches pasaban, sin rastro alguno de que un matrimonio acababa de terminar hacía menos de 5 minutos. Me detuve en los escalones, mirando la calle. Por un instante, la imagen de aquellas 2 líneas rojas de hace años, la blanca sala del hospital, el olor a desinfectante, el médico hablando suavemente de la necesidad de descansar, todo volvió a mí. Entonces no dije nada a nadie. Pensé que con un poco más de aguante, todo pasaría. Pero hoy, de pie allí, con los papeles de divorcio recién firmados, comprendí algo con una claridad meridiana. Hay dolores que no están destinados a ser cargados toda una vida, hay despedidas que no son un fracaso, sino la única salida para que uno conserve su dignidad. Saqué mi teléfono, miré la hora. Menos de 1 hora desde la firma. 1 hora breve, pero suficiente para cerrar un capítulo de mi vida. Respiré hondo, tomé mi maleta y comencé a caminar. No sabía cómo sería la ceremonia de limpieza espiritual esa tarde. Solo sabía que regresaría, no para rogar, no para suplicar, sino para cerrar todo por mí misma, de una manera que nunca antes había imaginado. Y justo en ese momento, algo dentro de Sofía comenzó a cambiar, de forma suave, pero real. Hace 6 años, en una notaría muy similar a esta, firmé los papeles de mi matrimonio con Marco. El recuerdo me envuelve ahora, como un velo tenue que distorsiona la realidad de aquel día con la crudeza del presente. Recuerdo a Carmen, mi suegra, sentada a mi lado, sonriendo ampliamente, sus ojos chispeantes de una alegría que entonces me pareció genuina. Sus palabras, hoy tan lejanas, eran solo elogios. Sofía es una joya, decía, una joven educada, con un trabajo tan importante, traerá mucha suerte a nuestra familia. Mi corazón, ingenuo y lleno de esperanzas, se hinchaba de orgullo ante cada una de sus frases amables. Marco, a mi lado, me miraba con una dulzura que creí eterna. Él, el ingeniero de 35 años con un futuro prometedor, me prometió entonces que sería mi refugio, que te protegería de todas las tormentas. Y yo, Sofía, una auxiliar de vuelo de 32 años, con mis propios sueños y una vida independiente, me entregué a esa promesa con la fe ciega de quien cree haber encontrado su hogar. El contraste con el frío despido de hoy es tan abismal que me duele recordar. En aquellos primeros meses, la casa familiar en las afueras de Madrid, que antes de mí era un remanso de paz, se abrió a mi llegada con una calidez que pronto se fue diluyendo. Carmen, al principio, era la suegra perfecta, atenta, cariñosa. Pero la perfección era una máscara que poco a poco comenzó a resquebrajarse. Recuerdo el primer indicio, tan sutil que apenas le di importancia. Un pequeño contratiempo en el negocio de Marco, un retraso en un proyecto. Carmen, en lugar de consolar, murmuró al oído de su hijo, con una mirada hacia mí que intenté ignorar, quizás sea por una aura negativa. Las palabras, aunque dichas en voz baja, se grabaron en mi mente. Luego, con el tiempo, estas observaciones se hicieron más frecuentes, más directas, siempre ligadas a mi presencia. Mi trabajo como auxiliar de vuelo, que al principio había sido motivo de orgullo para Marco, mi mujer, la que vuela por el mundo, pronto se convirtió en un reproche silencioso de Carmen. Demasiado volátil, ¿no crees?, le oí decir a Marco un día. No es una vida para una mujer casada que debe cuidar de su casa y de su familia. Marco, en lugar de defenderme, se encogió de hombros, su mirada se desvió. Fue entonces cuando noté cómo su silencio, antes una pausa reflexiva, se transformaba gradualmente en una respuesta predeterminada,
un escudo protector contra las iras de su madre. Una y otra vez, ante las sutiles críticas de Carmen, el silencio de Marco se hacía más denso, más inquebrantable. Yo, en mi deseo de paz, me acostumbré a esa dinámica, creyendo ingenuamente que mi paciencia y mi esfuerzo harían que las cosas mejoraran. Pero la realidad era tozuda, y cada pequeña decepción corroía mi fe en aquel hogar que una vez me había prometido ser mi refugio eterno. La ilusión de un nido inquebrantable, apoyado por el amor de mi marido y la aceptación de su familia, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de esas pequeñas pero constantes heridas. Los años pasaron, y con ellos, la calidez inicial de aquel hogar se fue disipando hasta convertirse en un eco lejano. Me sumergí en una batalla silenciosa, una lucha constante por armonizar, por ser la nuera perfecta, aquella que Carmen siempre había esperado, o al menos, la que yo creía que debía ser. Mis esfuerzos eran incansables, después de vuelos largos y agotadores, regresaba a casa para cocinar, limpiar, mantener todo en orden, buscando una aprobación que nunca llegaba del todo. Recuerdo noches enteras esperando a Marco, que se iba a sus obras, lejos de Madrid. Las horas pasaban lentas, el reloj de pared marcaba el tic-tac monótono, y mi plato de comida se enfriaba sobre la mesa. No había una llamada, un mensaje, solo la soledad más absoluta en la oscuridad de la casa, sintiendo que mi espera era invisible, mi compañía insignificante. Pero la soledad y la indiferencia no fueron mis únicas compañeras. Hubo dolores más profundos, batallas íntimas que libré en silencio, sin que nadie en aquella casa supiera de su existencia. El primero fue una mañana, al poco de cumplir 2 años de casada. Acababa de terminar un vuelo nocturno, el cuerpo agotado. Al entrar al baño, un mareo repentino, luego un dolor agudo que me dobló en dos. La sangre, cálida y pegajosa, manchó las frías baldosas del suelo. Pánico. Llamé a Marco, su teléfono no daba señal. Luego a Carmen, que al oír mi voz débil me dijo desde su habitación, con la puerta cerrada: descansa, no hagas ruido. Déjalo que pase solo. No había compasión en su voz, solo el deseo de que la quietud de la casa no se rompiera. Sola, con el corazón destrozado y el cuerpo tembloroso, tuve que llamar a un taxi y arrastrarme al hospital. Nadie me acompañó. Nadie me preguntó después cómo me sentía. Solo el médico, con voz suave, me dijo que necesitaba descansar, evitar el estrés. Regresé a una casa que, lejos de ser un refugio, se había convertido en el escenario de mi dolor más íntimo. El segundo aborto espontáneo llegó al año siguiente. Esta vez, el dolor no me tomó por sorpresa, ya conocía sus contornos amargos. Me había acostumbrado a la angustia, a la sensación de soledad. De nuevo, Marco lejos en una obra, Carmen, con sus ojos perspicaces, adivinando mi malestar pero optando por la distancia. El médico, esta vez, fue más enfático: su cuerpo muestra signos de estrés crónico, necesita reposo. Yo solo pude asentir, sin hacer más preguntas. ¿Reposo? ¿Cómo podía permitirme el lujo de la debilidad en un hogar donde la vulnerabilidad se equiparaba a la inutilidad? Carmen, con cada contratiempo, cada pequeña dificultad económica, cada chismorreo de la vecina sobre la mala suerte de la casa, reforzaba la idea de que yo era la causante de todo, la portadora de un aura negativa que lo empañaba. Me aferré a la esperanza, me repetía a mí misma, como un mantra silencioso: solo si aguanto un poco más, todo estará bien. Pero, bajo esa capa de resignación, mi corazón se encogía, se vaciaba, y la casa que una vez soñé llena de amor se sentía cada día más y más deshabitada. En medio de aquellas batallas silenciosas, Marco, mi Marco, se convirtió en una sombra más en la casa. No era un hombre cruel, eso debo decirlo, pero su debilidad, su incesante búsqueda de la aprobación de su madre, lo convirtió en un cómplice pasivo de mi sufrimiento. Recuerdo claramente el día de la firma del divorcio. Carmen, con su voz afilada, dijo a Marco: te lo dije, hijo. No me equivoqué. Marco bajó la cabeza, sus ojos fijos en la madera de la mesa. No hubo una palabra de defensa hacia mí,
ni un atisbo de desacuerdo con su madre. Solo ese gesto, ese silencio que ya había aprendido a decodificar como su forma de huir, de esconderse de cualquier confrontación. Vi la incomodidad, un destello fugaz en su rostro, un temblor en su mano, pero sus labios permanecieron sellados. Más tarde, en la sala de la casa, cuando el maestro Joaquín, el curandero que Carmen había llamado con tanta urgencia, comenzaba a desplegar sus amuletos y sus hierbas para la limpieza espiritual, Marco se acercó a su madre. Le susurró algo al oído, una pregunta, una duda quizás. Carmen, con un gesto brusco, lo apartó, indicándole que guardara silencio. Y él, Marco, el hombre de 35 años que una vez prometió protegerme de todas las tormentas, simplemente se quedó allí, inmóvil, como una figura de yeso, parte de la pared. En ese momento, una verdad fría y nítida se posó en mi corazón. La suya no era indiferencia pura, era un miedo arraigado que lo había acompañado durante todo este matrimonio. Miedo a su madre, miedo a las habladurías de la gente, al «qué dirán» de los vecinos, miedo a la responsabilidad de tomar una postura, de defenderme, de ser un verdadero apoyo. Comprendí que su silencio no era aceptación de mi dolor, sino una barrera, una forma de protegerse a sí mismo, de mantener la paz en su mundo, aunque eso significara pisotear el mío. Fue entonces cuando me asaltó una pregunta amarga, ¿de qué servían mis esfuerzos, mis sacrificios, mis batallas silenciosas, si la persona a mi lado era incapaz de ofrecerme una mano, una voz? Empecé a dudar del valor de todo lo que había soportado. ¿Acaso había dolores que no estaban destinados a ser cargados toda una vida? ¿Era esta despedida, tan cruel y despojada, no un fracaso, sino la única salida posible para conservar un mínimo de dignidad? Su mirada, que antes se fijaba en el suelo, ahora parecía buscar caminos de escape en el laberinto de la madera. Cada vena, cada nudo en la mesa, era una ruta que él no se atrevía a seguir. Y en ese instante, en medio de aquel silencio opresivo, supe que mi familia se había desmoronado, no por la mala suerte, sino por la debilidad de un hombre y el peso de un miedo que él no se atrevió a enfrentar. De pie en los escalones de la notaría, el sol pálido de Madrid me acariciaba el rostro. Menos de una hora. Apenas 60 minutos habían transcurrido desde que mi firma puso fin a 6 años de matrimonio. Mi mente viajó por un instante al pasado, a la imagen borrosa de 2 líneas rojas en una prueba de embarazo, y luego a la fría sala de hospital, al olor a desinfectante, a la voz suave del médico que me instaba a descansar. En aquellos momentos, me convencí de que si soportaba un poco más, todo pasaría. Pero hoy, con el documento de divorcio en mi bolso, una verdad cristalina se apoderó de mí. Hay dolores que no están destinados a ser cargados toda la vida, hay despedidas que no son un fracaso, sino la única salida para que uno conserve su dignidad. Saqué mi teléfono, confirmé la hora. Y en ese instante, una decisión se formó en mi interior, clara y rotunda. Tomé mi maleta, que había dejado cerca, y regresé al coche. No iba a suplicar, ni a rogar, ni a pedir clemencia. Regresaría a aquella casa, la que había sido mi hogar, para cerrar ese capítulo por mí misma, a mi manera. Al conducir por las calles familiares, el barrio de las afueras de Madrid me recibió con una extraña sensación. No era la bienvenida cálida de antes, sino una atmósfera pesada, ajena, como si estuviera entrando en casa de un extraño. La puerta se abrió y el fuerte olor a incienso me golpeó la nariz. No era el aroma suave y habitual que a veces quemaba Carmen, sino un incienso denso, picante, que impregnaba cada rincón del salón. La sala había sido despejada, la mesa del altar ancestral se había acercado, y frente a ella, una mesa baja sostenía un incensario nuevo, montones de billetes votivos y, de repente, algo que me hizo detenerme en seco. Un trozo de papel blanco, con mi nombre, Sofía, escrito en tinta negra, con letras grandes y decisivas. Mi corazón se encogió, pero mi rostro permaneció sereno. Arrastré mi maleta a un rincón, me quité los zapatos, mis movimientos lentos y mesurados. Afuera, el suave tintineo de las campanillas de viento contrastaba con la densa tensión que se había instalado en el salón.
Ya has vuelto, ¿verdad?, dijo Carmen, saliendo de la cocina con un manojo de incienso fresco en la mano. Su voz, ni alta ni baja, tenía un matiz de impaciencia. Guarda tus cosas rápido, el maestro está a punto de llegar. Miré el papel sobre la mesa y luego a ella. ¿Qué ceremonia va a celebrar, madre?, pregunté con voz uniforme. Limpieza espiritual, respondió sin dudar. Desde que llegaste a esta casa, las cosas no han ido bien. Hay que limpiar para que Marco pueda prosperar. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Sentí cada palabra de Carmen, intencionada, como si quisiera subrayar que todos los males tenían mi nombre detrás. Había escuchado frases similares incontables veces en los últimos 6 años, pero hoy, siendo una extraña, el peso de ellas era diferente. El maestro dice que tienes un aura negativa, continuó Carmen, como si leyera una conclusión científica. Tantos años casados y sin un hijo varón, además de los abortos espontáneos, no es casualidad. Apreté los labios. En mi mente, reviví la noche lluviosa del 2.º año de matrimonio, cuando me retorcía de dolor en el baño, la sangre empapando las baldosas. Marco estaba fuera, incomunicado. Carmen había cerrado su puerta, diciendo que lo dejara pasar solo. Esos recuerdos ya no me hacían llorar, pero aún me causaban un punzante dolor. Solo he venido a recoger mis cosas, dije, mi voz aún firme. Luego me iré. Pues vete, respondió Carmen, con un ademán de desprecio. Pero este ritual debe hacerse, estés aquí o no. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad entró, vestido con una túnica marrón oscuro, el cabello canoso, llevando una bolsa de tela. No necesitaba presentación, sabía que era el maestro Joaquín. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en mí por un momento más, como si evaluara. ¿Es esta la persona que necesita una limpieza de aura?, preguntó con voz grave. Sí, asintió Carmen. Mi exnuera. Firmó el divorcio y llamé al maestro de inmediato. Menos de 1 hora, me recordé a mí misma. Menos de 1 hora después del divorcio, se apresuraban a invitar a un curandero para despedirme de sus vidas, no solo legalmente, sino también espiritualmente. Marco estaba en un rincón. Me miró, su mirada fugaz, luego la desvió. Cuando el maestro Joaquín comenzó a colocar sus objetos rituales, Marco se acercó a su madre y le susurró algo. Carmen lo apartó con un gesto, indicándole que guardara silencio. Vi la incomodidad de mi exmarido, pero no dijo nada más. El maestro sacó unos amuletos amarillos de su bolsa y los colocó junto al papel con mi nombre. Murmuró algo, su voz monótona e ininteligible. El aire de la habitación se volvió pesado, como si alguien me oprimiera el pecho. Yo me mantuve inmóvil, con los brazos colgando, mis ojos fijos en el altar improvisado. Esta persona, dijo el maestro, señalándome, su destino no es compatible. Si permanecen juntos, generarán energía negativa, los negocios irán mal y será difícil tener hijos. Algunas vecinas curiosas se asomaban por la puerta. Sentí sus miradas, curiosas y juzgadoras a la vez. Recordé las comidas de barrio de antaño, cuando me llamaban Sofía, la azafata amable. Ahora, ese título había desaparecido, reemplazado por una etiqueta mucho más pesada. Carmen suspiró, como si hubiera esperado esas palabras. «¿Ves?», dijo a Marco. «Nunca me equivoco». Marco bajó la cabeza, sin rebatir, sin defender, simplemente de pie, como parte de la pared. Un frío se extendió por mí, no un dolor explosivo, sino una frialdad profunda que me hizo sentir extrañamente lúcida. Comprendí que si me quedaba allí como una sombra, esta ceremonia terminaría con mi nombre quemado, borrado de esta casa de la manera más humillante. Respiré hondo, di un paso adelante. El leve sonido de mis tacones sobre el suelo fue suficiente para que todos se giraran. «Maestro, permítame una palabra», dije con voz clara. «Quiero quedarme hasta el final de la ceremonia».
Toda la habitación se quedó en silencio. Carmen se giró bruscamente, frunciendo el ceño. ¿Qué haces aquí? Márchate, desaparece de nuestra vista. Miré directamente a Carmen. Me iré, pero quiero irme del todo. Una frase corta, pero cargada de algo muy diferente. No era una súplica, ni un desafío, sino la serenidad de quien ha aceptado todas las pérdidas y está lista para cerrarlas por sí misma. El maestro Joaquín me miró, con una expresión de sorpresa. Asintió lentamente. Si uno ha de despedirse, que sea por completo. En ese instante, supe que esta limpieza espiritual no se desarrollaría como Carmen había imaginado. Y también supe que, a partir de ese momento, las cosas tomarían un rumbo diferente, no ruidoso, pero lo suficientemente profundo para que nadie pudiera despreciarlo. El maestro Joaquín se sentó en la silla de madera baja, frente al altar improvisado, y con lentitud extrajo más objetos rituales de su bolsa de tela. Cada uno de sus movimientos era pausado, casi teatral, como si quisiera prolongar la tensión que flotaba en el aire. Yo, Sofía, me mantuve a unos pasos de distancia, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi vientre. No evité la mirada de nadie, pero tampoco busqué compasión en los ojos de nadie en aquella casa. Marco permanecía pegado a la pared, justo debajo de una fotografía de boda que los años habían desdibujado. En ella, yo lucía un vestido rojo, mi rostro radiante, y Marco sonreía con una mirada que entonces me pareció cálida. Ahora, frente a esa misma imagen, él parecía un extraño en su propia historia. No se atrevía a mirar la fotografía por mucho tiempo, ni a la mujer que alguna vez fue su esposa. Marco, llamó Carmen en voz baja, pero con una fuerza imponente. Ven y ayuda al maestro. Marco se acercó, sus pasos pesados. Recogió el manojo de incienso de la mano de su madre, se inclinó para encenderlo. La llama brotó, temblorosa, reflejándose en sus ojos. En ese instante, vi claramente a un hombre de 35 años, con el incienso en la mano, inclinándose ante un altar, pero en realidad, inclinándose ante el miedo que lo había seguido durante todo este matrimonio. Miedo a su madre, miedo a las habladurías, miedo a asumir responsabilidades. Enciende, continuó Carmen, y pide a los ancestros que limpien, que alejen esta aura negativa. Las palabras aura negativa cayeron suavemente, pero para mí, era como una etiqueta adherida a mi frente, una que no podía arrancar. De repente, recordé las veces que Marco llegaba tarde, yo lo esperaba con la cena fría, esperando una pregunta, un gesto. Recordé los vuelos nocturnos, yo sola arrastrando mi maleta en un aeropuerto vacío, con un dolor sordo en el vientre, pero diciéndome que al llegar a casa, todo estaría bien. Resultó que aquella casa nunca fue un refugio. El maestro Joaquín comenzó a murmurar sus rezos. Su voz era monótona y grave, con palabras familiares sobre espíritus malignos, sobre la eliminación de la mala suerte, sobre el corte de lazos. Con cada frase, Carmen asentía, su rostro serio, como si participara en una ceremonia de suma importancia. Marco estaba a su lado, con el incienso en la mano, temblándole levemente, el sudor perlaba sus sienes. Esta persona, dijo el maestro, señalando el papel con mi nombre, sus lazos mundanos han terminado, hay que despedirla definitivamente, para que no queden ataduras. Escuché con claridad. 6 años de matrimonio, ahora resumidos en una sola sentencia. De repente, sentí un vacío extraño en mi corazón. No era un dolor agudo, ni un odio desbordante, sino la sensación de haber soltado un peso que había llevado sobre mis hombros durante demasiado tiempo. Marco, dijo Carmen, volviéndose hacia su hijo, su voz inusualmente suave. Tú también debes rezar, despídela tú mismo para que todo termine. Marco se quedó inmóvil. Miró a su madre, luego a mí. En ese breve instante, nuestras miradas se encontraron, ya no como marido y mujer, sino como dos personas que alguna vez fueron muy cercanas, ahora en orillas opuestas. En los ojos de Marco había algo parecido al arrepentimiento, pero cubierto por su habitual vacilación.
Marco abrió la boca, pero se quedó en silencio. Carmen frunció el ceño. ¿Qué dudas? Una vez que se va, hay que cortar todo vínculo limpiamente. El aire en la habitación se volvió denso. El maestro Joaquín dejó de recitar, levantó la vista y miró a Marco. Las personas que estaban fuera, asomándose, también contuvieron la respiración. Todos parecían esperar una elección minúscula, pero cargada con el peso de toda una vida. Yo di un paso adelante, ni rápido ni fuerte, solo lo suficiente para que el leve sonido de mis tacones resonara en el suelo. Déjame hacerlo a mí, dije. Toda la habitación se congeló. ¿Hacer qué?, preguntó Carmen, girándose bruscamente. Esto no te concierne. Miré directamente a Marco. Tú no tienes que hacerlo, continué, mi voz tranquila, sin reproches. Lo que hay entre nosotros, déjame terminarlo a mí. Marco se quedó atónito. Nunca me había oído hablar con esa voz, no suave, no resignada, tampoco resentida, solo una determinación extraña que de repente lo hizo sentirse más pequeño que nunca. El maestro Joaquín frunció ligeramente el ceño y asintió lentamente. Si la persona se va, que se despida ella misma, es la forma más limpia. Carmen abrió la boca para protestar, pero el maestro la detuvo con un gesto. Que hable ella. El destino de una persona, solo quien lo vive puede contarlo por completo. Respiré hondo, llevé mi mano al anular y me quité el anillo de bodas. Un simple aro de oro, sin adornos, pero que me había acompañado en tantos vuelos, en tantas noches de insomnio. Lo coloqué sobre el altar, justo al lado del papel con mi nombre. En ese momento, algo muy sutil se rompió dentro de Marco. Se dio cuenta de que esta mujer nunca fue tan débil como él había creído, solo que antes había elegido el silencio. Me incliné, muy bajo, muy lentamente. Gracias a la familia por haberme acogido estos 6 años, dije. Mi camino aquí ha terminado, y lo devuelvo todo, sin guardar nada para mí. Mi voz no temblaba, no había lágrimas, solo una quietud que obligó a toda la habitación a silenciarse. Incluso Carmen, sin darse cuenta, apretó su manga, una emoción difícil de nombrar surgiendo en su interior. En ese instante, yo sabía muy bien que estaba cruzando un umbral. Ya no era la mujer juzgada, la culpada, sino la que cerraba su propio destino. Y eso, aunque nadie lo dijo en voz alta, comenzó a sacudir todas las creencias a las que aquella casa se había aferrado durante tanto tiempo. Cuando mi despedida final terminó, la habitación cayó en un silencio profundo. No era un silencio incómodo, sino uno que obligaba a cada uno a enfrentarse a sí mismo. El incienso ardía en el altar improvisado, un fino humo se elevaba, serpenteaba por el techo y se disipaba lentamente, como si las palabras recién pronunciadas buscaran silenciosamente su camino para irse. Carmen, aturdida, permaneció inmóvil. En sus muchas décadas de vida, aferrada a la fe espiritual, se había acostumbrado a que los demás temieran, a que se inclinaran ante las sentencias del maestro. Pero esta no era, no. Yo no supliqué, no protesté, no lloré. Solo devolví todo con tanta calma que Carmen sintió que había perdido el control. Ya terminaste de hablar, dijo Carmen, intentando mantener la dureza en su voz. Si terminaste, sal, no diluyas la energía de esta casa. Levanté la mirada, mis ojos no eran afilados ni suaves, solo muy claros. He terminado, respondí, pero me quedaré un momento más. ¿Para qué?, preguntó Carmen, con voz irritada. Para mirar bien, dije lentamente, para mirar lo suficiente como para no tener que volver a mirar atrás. Aquellas palabras sobresaltaron a Marco. Se giró para mirarme, por primera vez esa tarde me miró directamente a la cara por un largo rato. Ya no era la esposa siempre paciente, ni la auxiliar de vuelo que forzaba una sonrisa cada vez que su suegra lanzaba una palabra hiriente. Frente a él, en ese momento, había una mujer muy diferente, serena, clara y desconocida. Desvié mi mirada hacia el altar,
el papel con mi nombre yacía inmóvil junto al anillo de bodas. Recordé mis primeros días en aquella casa. Carmen me había dicho entonces, en esta casa se respetan mucho los rituales, una nuera debe saber cómo mantener el aura y la fortuna. Yo había grabado esas palabras como una promesa de vivir con cautela, de no hacer nada malo. Durante 6 años, me esforcé hasta el punto de olvidarme de mí misma. Pero al final, todos esos esfuerzos no me salvaron de la etiqueta de mala suerte. Un dolor sordo e inesperado se extendió por mi bajo vientre, muy familiar, muy antiguo. Apreté las manos levemente. Recordé el primer aborto. Fue una mañana temprano. Acababa de terminar un vuelo nocturno, agotada. Al entrar al baño, me sentí mareada, la sangre corría por el frío suelo de baldosas. Cuando llamé a Marco, él dijo que estaba en una reunión, que me devolvería la llamada más tarde. Carmen se quedó fuera de la puerta, diciéndome que me tumbara, que no gritara y no molestara a la casa. Fui sola al hospital en taxi. El segundo aborto espontáneo, ya estaba acostumbrada al dolor, tanto que cuando el médico me dijo suavemente que mi cuerpo había estado bajo estrés prolongado y que necesitaba descansar, solo asentí sin preguntar nada más. No me atrevía a descansar, no me atrevía a ser débil, porque en esa casa, ser débil significaba ser inútil. Maestro, me dirigí al hombre de túnica marrón sentado frente al altar, ¿puedo hacerle una pregunta? El maestro Joaquín se sorprendió un poco, pero asintió. Diga. Si una mujer ha soportado y perdido tanto, pregunté, mi voz aún serena, ¿es eso mala suerte o un destino desgastado? La pregunta no iba dirigida a nadie en particular, pero sorprendió a todos. El maestro Joaquín guardó silencio por unos segundos. Me miró, su mirada ya no tenía la expresión juzgadora inicial. Suerte o no, dijo lentamente, también es creado por el ser humano. Hay cosas que no se eliminan con rituales. Carmen me miró fijamente. ¿Qué quiere decir con eso, maestro? Quiero decir, el maestro se levantó, recogiendo sus amuletos, que hasta aquí es suficiente. Ella misma ya se ha despedido, no hace falta nada más. El ambiente en la habitación se convulsionó. Carmen no esperaba que todo tomara ese giro. ¿Cómo que es suficiente? Todavía no ha quemado su nombre. Yo coloqué mi mano suavemente sobre la mesa, empujando el papel con mi nombre hacia el centro del altar. No hace falta quemarlo, dije. Mi nombre está aquí, yo misma me lo llevo. Tomé el papel y lo doblé cuidadosamente, guardándolo en el bolsillo de mi chaqueta. Luego, tomé el anillo de bodas y lo contemplé por un instante muy breve. Los recuerdos pasaron rápidamente, como una vieja película. Colocé el anillo en la mano de Marco. Guárdalo tú, dije, ya no lo necesito. Marco me tembló la mano. Sofía, ¿no? Lo interrumpí, pero mi voz no era brusca. No me llames así. Me hace pensar que todavía tengo un lugar en esta casa. Aquellas palabras fueron como un golpe directo al pecho de Marco. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Se dio cuenta de que, a veces, el silencio ya no era una forma de evasión, sino un pecado. Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. El olor a incienso todavía me llegaba por la espalda, pero ya no me asfixiaba como al principio. Antes de cruzar el umbral, me giré para mirar por última vez. No a Carmen, ni a Marco, sino a aquella casa, el lugar que una vez llamé familia. Me voy, dije. De ahora en adelante, lo que suceda aquí ya no me concierne. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, no con fuerza ni de forma abrupta, sino con una ligereza que hizo que los que se quedaron sintieran un vacío más profundo que nunca. Y en ese instante, nadie se dio cuenta de que lo que acababa de irse no era la mala suerte, sino una mujer que había soportado demasiado tiempo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, como un punto final puesto en medio de una casa acostumbrada al bullicio. Yo, Sofía, me quedé de pie en el porche,
la brisa de la tarde colándose por el cuello de mi chaqueta, trayendo consigo el aroma persistente del incienso desde dentro. Arrastré mi maleta por los escalones. Cada escalón familiar se volvía extrañamente ajeno, cada paso era un suspiro largo y silencioso. Dentro de la casa, Carmen, mi suegra, permanecía inmóvil. Miraba el altar improvisado donde el incensario ardía, un fino humo se enroscaba. Lo que ella esperaba era una sensación de alivio después de la limpieza espiritual. Pero, extrañamente, su pecho se sentía pesado, como si algo acabara de ser trastocado y ella aún no pudiera nombrarlo. «Maestro, ¿ya terminamos?», preguntó Carmen, su voz más baja que antes. El maestro Joaquín recogió sus objetos, ató la boca de su bolsa de tela. «Ya está», respondió concisamente, «la parte de ella ha terminado». «¿Y la mía?», Carmen no pudo contenerse. «¿Y mi casa?». «Está limpia ya». Él la miró, sus ojos se ensombrecieron. Que una casa esté limpia o no, no depende solo de un ritual. Hay cosas que se guardan en el corazón por mucho tiempo que ningún ritual puede quitar. Aquellas palabras molestaron a Carmen. Se dio la vuelta, con un gesto de la mano, indicando que no quería escuchar más. «Ya ha dicho suficiente, maestro. Le pago lo acordado». El maestro Joaquín no discutió. Recibió el dinero, hizo una reverencia y salió por la puerta. Cuando su silueta desapareció por completo, la casa cayó en un silencio sepulcral. Marco había estado allí desde el principio hasta el final, aún con el anillo de bodas que yo le había entregado en la mano. El frío metal en su palma era como un testigo mudo de lo que acababa de perder. «Madre, ¿no cree que fue demasiado lejos?», preguntó Marco, su voz baja pero clara. Carmen se giró bruscamente. «Demasiado lejos que», espetó. «Lo hice por esta casa, por ti». «Pero», Marco vaciló, «Sofía no hizo nada malo». «Nada malo y la casa tuvo mala suerte continuamente», replicó Carmen de inmediato. «Desde que se casó con ella, tu trabajo subió y bajó, ella no pudo dar un hijo varón, y tuvo 2 abortos. ¿No lo ves?». Marco apretó el puño. Sí, lo veía. Pero lo que él veía no era lo mismo que su madre creía. Él vio a una mujer soportando silenciosamente, ocultando su dolor para mantener la paz. Vio las noches en que Sofía se sentaba sola en el salón, esperándolo, con el plato de sopa frío. Lo vio, pero eligió el silencio. Y ahora, ese silencio regresaba para asfixiarlo. «Voy a salir un momento», dijo Marco, con voz ronca. Carmen no respondió, se sentó en una silla, suspirando pesadamente. Llevó la mano a su pecho, un dolor punzante e inesperado la hizo fruncir el ceño. Pensó que era solo cansancio después de la ceremonia, sin prestarle mucha atención en la calle. Yo arrastraba mi maleta despacio, cada paso firme, pero mi corazón no estaba completamente en calma. Un vacío se abría, amplio y profundo, donde antes había habido una familia, un marido, esperanzas aún sin forma. Me detuve al final de la calle, giré la cabeza una última vez. La casa de 3 pisos permanecía inmóvil, con las puertas cerradas, sin nadie que se despidiera. Me di la vuelta, mi teléfono vibró suavemente en el bolsillo. Un mensaje de la jefa de tripulación: «Sofía, ¿puedes tomar un vuelo internacional la próxima semana?». Leí el mensaje, mi dedo se detuvo por unos segundos. Antes, cada vez que había un vuelo largo, tenía que considerar 1000 cosas, temiendo que hubiera algún problema en casa, que mi suegra no estuviera contenta. Pero ahora, todas esas ataduras habían desaparecido. «Sí, puedo», respondí. «Estoy lista». Envié el mensaje y apagué la pantalla. En el cielo lejano, un avión cruzó, dejando una delgada estela blanca. Lo seguí con la mirada, y mi corazón se sintió un poco más ligero. No sabía qué me depararía el futuro, pero al menos, ese camino era el que yo misma había elegido. Mientras tanto, en la vieja casa,
Carmen de repente sintió un mareo. Se apoyó en el respaldo de la silla, su corazón latía de forma inusualmente rápida. Pensó en las palabras del maestro Joaquín y una sensación de inquietud inexplicable surgió en su interior. Sacudió la cabeza, tranquilizándose de que todo estaría bien, que después de la limpieza espiritual todo terminaría. Pero en ese preciso instante, un marco de fotos colgado en la pared se cayó, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el suelo. La vieja foto de boda, donde yo sonreía junto a Marco, se partió por la mitad. Nadie dijo nada, Marco se quedó inmóvil, Carmen palideció, un escalofrío recorrió su espalda, muy rápido, muy suave. Por primera vez en muchos años, se preguntó si lo que acababa de irse de aquella casa era realmente la mala suerte, o una bendición que ella misma había ahuyentado con sus propias manos. Y esa pregunta, aunque aún sin respuesta, sembró en aquella casa una semilla de inquietud, silenciosa pero persistente, el comienzo de cambios que ningún ritual podría detener. La noche cayó rápidamente, más rápido de lo que Carmen había podido prepararse para la paz que creía que la limpieza espiritual le traería. La casa de 3 pisos se hundió en una luz amarilla tenue, silenciosa de una manera extraña. Ya no se oía el arrastrar de mi maleta, ni el ligero sonido de mis zapatillas al cruzar el salón. Esa ausencia, aunque no ruidosa, se coló en cada rincón, dejando la casa vacía de una forma que nadie había previsto. Carmen yacía en la cama, inquieta, su corazón latía más rápido de lo habitual, cada latido tan claro que tuvo que llevarse la mano al pecho. Cerró los ojos, intentando ahuyentar la imagen del papel con mi nombre, doblado y llevado. En su mente, viejas creencias chocaban con una nueva sensación de inquietud, creando una mezcla incómoda. Seguro es el cansancio, murmuró, intentando tranquilizarse, después del ritual, todo estará bien. Pero cuanto más intentaba dormir, más claro oía el tic-tac del reloj de pared, como si contara hacia atrás. Se levantó y fue al salón. El olor a incienso se había desvanecido, solo quedaba un ligero picor en la garganta. Miró el altar de los ancestros, la luz roja iluminando su rostro, haciendo que sus arrugas se hicieran más profundas. En ese momento, recordó el día en que yo, Sofía, llegué a la casa como nuera. Aquella joven de pie frente al altar, con las manos temblorosas al encender el incienso, inclinando la cabeza muy bajo. Entonces, ella se había sentido satisfecha con mi reverencia. ¿Pero en qué momento todo se había transformado en reproche? Un mareo repentino la invadió. Carmen se aferró a la mesa, respirando con dificultad. Marco, llamó, su voz apenas un susurro. Marco salió corriendo de su habitación, al ver a su madre pálida, la sostuvo alarmado. ¿Qué te pasa, madre? No sé, jadeó ella, de repente me siento mareada. Marco la ayudó a sentarse en una silla, le sirvió agua. En ese momento, sus ojos se posaron en la pared vacía donde el marco de la foto de boda se había roto esa tarde. Ese vacío era como una grieta que no se podía llenar. De repente, recordó a Sofía, su figura de pie, con la espalda recta en medio de la ceremonia, la frase «No me llames así». Quizás debería llevarte al hospital, sugirió Marco. No hace falta, Carmen lo apartó, seguro es el cansancio, con un poco de sueño me recupero. Pero Marco no estaba tranquilo. Se quedó en el salón, mirando hacia la puerta por donde yo me había ido sin mirar atrás. Una sensación de arrepentimiento tardío surgió, ahogándole la garganta. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, había perdido a alguien sin haber tenido tiempo de pedir perdón. Si ha llegado hasta aquí, por favor, ayúdeme a comentar el número 1 a continuación, para que sepa que todavía hay compañeros de viaje conmigo en este camino. Su presencia es el mayor aliento para que pueda continuar contando la parte final de la historia. Lejos de allí, yo, Sofía, me encontraba en una pequeña habitación de hotel cerca del aeropuerto. La habitación era limpia, ordenada, con una luz blanca y suave. Abrí mi maleta, saqué algunas prendas y las coloqué con cuidado.
Todo transcurría con tanta normalidad que hasta a mí misma me sorprendía. No hubo escenas de llanto inconsolable en el suelo, como había imaginado. Solo un silencio profundo que me permitía escuchar mis propios pensamientos con claridad. Me senté en la cama, apoyando la espalda en el cabecero, y cerré los ojos. Recordé las palabras del maestro Joaquín, y la pregunta que yo le había hecho. ¿Mala suerte o un destino desgastado? Sonreí levemente. Ya no necesitaba la respuesta. Porque ahora tenía la suficiente lucidez para comprender que nadie nace con mala suerte, simplemente hay lugares que no son para uno. El teléfono vibró. Un mensaje de Marco, solo 3 palabras, ¿estás bien? Miré la pantalla durante un largo rato. Esas 3 palabras, si hubieran llegado unos años antes, quizás habrían sido suficientes para ablandar mi corazón. Pero ahora, no. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, sin responder. No por resentimiento, sino porque sabía que el silencio en ese momento era el límite necesario para ambos. Fuera de la ventana, las luces de la calle se extendían, los coches pasaban sin cesar. Me levanté, corrí las cortinas y miré el cielo nocturno. Respiré hondo, sintiendo como mi pecho se expandía y contraía, con regularidad, una sensación de alivio se colaba en mí, lenta pero segura. En la vieja casa, Carmen finalmente se durmió, pero su sueño fue inquieto. En sueños, se vio frente a una puerta cerrada, llamando sin que nadie abriera. Se despertó en medio de la noche, con la frente empapada de sudor, y de repente sintió un vacío aterrador. Yo, en aquella pequeña habitación, por primera vez en muchos años, dormí un sueño sin pesadillas. No porque todas las heridas hubieran sanado, sino porque sabía que, a partir de mañana, mi viaje ya no cargaría con los juicios de los demás, y ese era el comienzo silencioso del renacimiento que ni siquiera yo misma había podido nombrar todavía. La mañana siguiente, Sofía se despertó muy temprano. La luz del amanecer se colaba por las rendijas de las cortanas, cayendo suavemente sobre el suelo de la habitación del hotel, sin ser áspera ni apresurada. Me senté, estiré la espalda, sintiendo mi cuerpo mucho más ligero de lo habitual. Ya no sentía el suspiro familiar al pensar en un día en el que tendría que volver a aquella casa llena de presiones. Ya no sentía la necesidad de adivinar qué diría mi suegra hoy, o cuánto tiempo permanecería en silencio mi marido. Me puse de pie frente al espejo del baño, me recogí el pelo con pulcritud. Mi rostro era el mismo, ni más radiante ni más demacrado, solo mis ojos eran diferentes. Los ojos de alguien que había dejado de esperar la aprobación de los demás. El teléfono sonó. Una llamada de la jefa de tripulación. Sofía, ¿estás libre esta tarde? Necesitamos cubrir un vuelo urgente. Miré mi agenda, completamente vacía. Sonreí. Sí, puedo tomarlo. Colgué el teléfono. Me senté en la cama por un momento. Hace un año, si hubiera recibido un vuelo urgente como este, habría tenido que llamar a casa para pedir permiso, para explicar 1000 cosas. Ahora, ya no era necesario. El poder de decisión había regresado a su legítima dueña. Al mediodía, regresé a la vieja casa, tal como había dicho el día anterior. No para suplicar, ni para aferrarme, sino para recoger mis últimas pertenencias. La verja se abrió, el jardín estaba vacío. La sensación de entrar en aquel espacio era como volver a un viejo sueño, todo seguía igual, solo que la persona había cambiado. Marco abrió la puerta, se quedó inmóvil al verme. ¿Vienes a buscar tus cosas?, preguntó. Sí, asentí. Esta tarde tengo un vuelo. Marco se quedó en silencio. ¿Un vuelo? Esas 2 palabras habían sido una vez su orgullo al hablar de su esposa, y luego se convirtieron en la excusa de su madre para criticarme, diciendo que yo era demasiado volátil, que no me ocupaba de la familia. Ahora, sonaban tan naturales, como si siempre hubiera sido así. En el antiguo dormitorio, abrí el armario y doblé mi ropa en la maleta. Eran menos cosas de las que recordaba.
6 años, lo que más había dejado no era material, sino vacíos incalculables. Saqué una pequeña libreta que guardaba en un cajón. Registraba mis horarios de vuelo, junto con breves notas sobre mi estado de salud en cada viaje. Mis 2 abortos espontáneos estaban marcados con una pequeña pluma roja. Marco se paró en la puerta y vio la libreta en mi mano. ¿Todavía guardas eso?, preguntó. Sí, respondí, para recordar todo lo que he pasado. Marco guardó silencio, no se atrevió a preguntar más. En su corazón, una verdad se estaba revelando, no era yo débil, sino que él no había sido lo suficientemente fuerte para estar a mi lado. Desde el salón, se oyó una leve tos. Carmen salió, su rostro aún cansado después de una noche de insomnio. Al verme, se detuvo, no hubo reproches como de costumbre, solo una mirada inquisitiva mezclada con algo de inquietud. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz ya no tan áspera como el día anterior. Vengo a buscar mis cosas, respondí con cortesía. Esta tarde tengo un vuelo. Carmen miró mi maleta, luego mi rostro. En ese momento, se dio cuenta de algo muy extraño. Esta nuera ya no mostraba el miedo y la cautela de antes. Mi serenidad la incomodaba, pero al mismo tiempo, la confundía. Pues vete, dijo, su voz apagada. Y no vuelvas. Asentí. Sí, eso espero. No había ironía, ni desafío. Aquellas palabras cayeron suaves como un susurro. Esa misma ligereza detuvo a Carmen. Abrió la boca para decir algo más, pero se contuvo. En su corazón, una emoción difícil de nombrar la invadió, algo parecido al arrepentimiento, pero aún no tenía el valor para admitirlo. Arrastré mi maleta hacia la puerta. Antes de irme, me giré para mirar a Marco. Cuídate, le dije, y si algo te preocupa, dímelo pronto, no dejes que el silencio se convierta en costumbre. Marco se quedó allí, con la garganta anudada. Lo siento, dijo suavemente. Yo lo escuché, pero no me giré. Aquel lo siento llegó demasiado tarde para retener, pero fue suficiente para saber que no me había equivocado de persona, solo de momento. La verja se cerró detrás de mí. Esta vez, no miré hacia atrás. Caminé más rápido, con más seguridad. En mi corazón, una decisión clara se había formado. No llevaría el pasado a mis nuevos vuelos. Seguiría viviendo, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de justificarme. Y justo en ese instante tan sencillo, Sofía comprendió algo. La acción impensable no era desafiar la ceremonia o la despedida ante el altar, sino atreverse a irse con ligereza, sin llevar resentimiento. Eso, para una mujer que había soportado tanto tiempo, era la verdadera resurrección. El taxi se detuvo frente a la entrada del aeropuerto justo cuando el cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados. Pagué al conductor, bajé mi maleta y me detuve por un instante muy breve para observar la multitud que se apresuraba dentro. El aeropuerto seguía igual, luminoso, amplio, ruidoso, pero para mí, siempre fue un lugar que ofrecía una extraña sensación de seguridad. Aquí, nadie me preguntaba si podía tener hijos, nadie me juzgaba por mi destino. La gente solo me veía por mi uniforme, por mi puntualidad y mi profesionalismo. Me cambié de uniforme en la sala de tripulación, me miré en el espejo. El pañuelo ajustado, cada pliegue de la camisa impecable. Al ponerme este uniforme, ya no era la nuera de nadie, ni la mala suerte en boca de otros. Era Sofía, una auxiliar de vuelo, responsable de la seguridad y el confort de cientos de personas en cada vuelo. La jefa de tripulación repasó rápidamente el itinerario. Un vuelo largo, muchos pasajeros, se requería alta concentración. Escuché, asintiendo. Todo era tan familiar que me traía paz. Cuando el avión comenzó a rodar, me situé en la puerta, saludando a cada pasajero que subía. Mi sonrisa era natural, sin forzar. No porque hubiera olvidado todas las tristezas, sino porque en ese momento,
estaba en mi lugar, en mi verdadero lugar. El rugido de los motores, el avión que se despegaba del suelo. A través de la pequeña ventanilla, la ciudad se encogía gradualmente. Las calles, los tejados, se volvían diminutos. Miré hacia afuera, y una sensación muy extraña me invadió el corazón. Era como si acabara de salir de una jaula invisible de la que, hasta ahora, no me había dado cuenta. En la cabina de pasajeros, una niña de unos 4 años de repente rompió a llorar. Su madre, nerviosa, mostraba claros signos de agotamiento. Me acerqué, me agaché a la altura de sus ojos. ¿Tienes miedo?, le pregunté suavemente. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Saqué de mi bolsillo una pequeña insignia con forma de ala de avión y se la entregué. Te presto esto. El avión vuela alto gracias a sus alas, como tú eres muy valiente. La niña dejó de llorar, tomó la insignia, con los ojos muy abiertos. La madre suspiró de alivio, mirándome con gratitud. Aquel momento fue muy breve, pero mi corazón se llenó de calidez. De repente, me di cuenta de que el amor maternal no solo existe en una única forma. Hay amores que se entregan en silencio, sin necesidad de un título. Cuando el avión alcanzó una altitud estable, me senté en mi asiento de auxiliar de vuelo, abrochándome el cinturón. Cerré los ojos por unos segundos, y la imagen de la ceremonia de ayer pasó por mi mente, luego se desvaneció. Los juicios, las miradas curiosas, todo parecía estar muy lejos, allí abajo, en la tierra. En casa, al mismo tiempo, Carmen estaba sentada sola en el salón, la casa más silenciosa que de costumbre. Sostenía una taza de agua en sus manos, pero por mucho que bebía, no le sabía bien. En su mente, la imagen de Sofía inclinando la cabeza ante el altar, devolviendo todo con calma, aparecía y desaparecía. Se preguntó por qué una persona con mala suerte, como ella todavía creía, podía ser tan serena. Se levantó y fue al oratorio. El incensario de ayer seguía allí, aún no lo había limpiado. Miró el altar, y sin darse cuenta, suspiró. Por primera vez en muchos años, sintió que su fe ya no era tan sólida como antes. Las cosas que antes había dado por ciertas, de repente se tambaleaban. Marco llegó tarde a casa, se sentó en el sofá, mirando alrededor de la habitación. Ya no había nadie que le preguntara si había comido, ni nadie que le dejara un vaso de agua caliente sobre la mesa. Abrió el cajón y encontró la pequeña libreta que Sofía había olvidado. Las letras pulcras, los horarios de vuelo densos, intercalados con algunas notas rojas. Al leer aquello, mi corazón se encogió. Por primera vez, vio realmente lo que Sofía había pasado, no a través de las palabras, sino a través de las marcas muy reales del tiempo. En el cielo, el vuelo continuaba su trayecto. Me levanté, ajusté mi pañuelo y me dirigí a la cabina. No sabía que abajo, en la tierra, la vieja casa estaba empezando a resquebrajarse por dentro. Solo sabía que cada paso que daba en ese momento era más ligero que antes. Y justo en esa separación, una verdad se reveló lentamente. Cuando una mujer deja de llevar el resentimiento, los que se quedan empiezan a enfrentarse a su propio karma. Mi vuelo seguía alto, mientras que las emociones aún sin nombre, bajo la tierra, se acumulaban en silencio, esperando el día en que estallarían. El avión aterrizó bajo las luces amarillas que se extendían por la pista. Yo, Sofía, junto con la tripulación, completé los últimos procedimientos, despidiendo a los pasajeros del avión. Cuando la cabina se vació gradualmente, me detuve un instante, apoyé mi mano en el respaldo del asiento, respiré hondo. Cada vez que terminaba un vuelo, sentía como si hubiera atravesado otra etapa de la vida, dejando atrás el cansancio que no necesitaba llevar conmigo. En aquella ciudad extranjera, me alojé por una noche en un hotel tranquilo, la ventana daba a un río que reflejaba las luces. Abrí la ventana para que el aire fresco entrara. En esa rara quietud, el teléfono vibró. No era Marco, sino un número desconocido. Hola, respondí.
La voz de la mujer al otro lado de la línea temblaba. ¿Es usted Sofía? Soy Lucía, su antigua vecina. Me detuve. ¿Hay algún problema? No sé si debería decirlo, Lucía vaciló. Pero esta tarde, su suegra fue ingresada en el hospital. Un silencio se prolongó. Apreté el teléfono, pero mi voz se mantuvo tranquila. ¿Cómo está? El médico dice que tiene presión arterial alta y arritmia. Fue ingresada de repente, Marco la llevó. Todo el barrio está sorprendido. Cerré los ojos por unos segundos. No sentí la alegría que la gente a menudo espera cuando alguien que te ha herido tiene problemas. Solo un vacío frío y muy profundo. Agradecí a Lucía y colgué. El teléfono yacía inmóvil sobre la mesa. En el hospital, Carmen estaba acostada en la cama. Líneas intravenosas cruzaban su brazo, su rostro estaba pálido, sus ojos, confusos. El sonido rítmico del monitor cardíaco le recordaba que su cuerpo ya no era el mismo. Marco estaba sentado a su lado, con las manos entrelazadas, sin apartar la vista de su madre. ¿Cómo te sientes?, le preguntó suavemente. Todavía mal, respondió, su voz débil, el corazón me late muy rápido. Marco bajó la cabeza. En su mente, las imágenes de la limpieza espiritual seguían apareciendo, el papel con mi nombre, el anillo en el altar, mis palabras, yo misma me llevo mi nombre. De repente, se estremeció, sin saber si era por el frío o por un miedo vago que acababa de colarse en él. El médico entró y explicó brevemente la situación de Carmen. Estrés prolongado, presión psicológica y la edad. Necesita descansar, evitar la agitación, dijo el médico. Los asuntos estresantes deben limitarse. Marco asintió repetidamente. Cuando el médico se fue, Carmen de repente agarró la mano de su hijo. Marco, lo llamó, su voz temblaba, ¿has llamado a Sofía? Marco se detuvo. ¿Llamar? ¿Para qué, madre? No sé, ella negó con la cabeza, las lágrimas brotaron de repente. Me siento tan inquieta. Marco miró a su madre, con el corazón revuelto. Tomó su teléfono y miró la conversación con Sofía, mi mensaje de la noche anterior aún no había sido leído. Dudó y luego dejó el teléfono. Hay palabras que llegan tarde, no solo son inútiles, sino que también pueden herir más a los demás. En la habitación del hotel, me senté durante mucho tiempo junto a la ventana. Pensé en Carmen en el hospital, en Marco sentado junto a la cama. No sentía la responsabilidad de aparecer. Tampoco sentía el derecho a ser completamente indiferente. Mis emociones en ese momento ya no eran de resentimiento, sino de una lucidez fría. Karma, susurré, no para condenar a nadie, sino para recordarme a mí misma. El karma no es un castigo instantáneo, ni una venganza dramática. A veces es solo una sensación de inquietud que se aferra a una persona cuando empieza a darse cuenta de lo que ha dejado ir. La mañana siguiente, regresé a Madrid. Nada más salir del aeropuerto, recibí una llamada de Marco. Esta vez, respondí. Sofía, su voz era ronca. Mi madre está en el hospital. Lo sé, respondí. ¿Qué le pasa? El médico dice que es estrés, dijo Marco rápidamente, como si temiera que yo colgara. Yo no sé qué hacer. Guardé silencio unos segundos. Quédate con ella, dije. Ahora te necesita. ¿Puedes venir?, preguntó Marco, su voz muy baja. Miré a la gente que pasaba frente a mí. Iré, dije lentamente, pero no como nuera. Aquella respuesta era como una línea claramente trazada. Marco apretó el teléfono, sintiéndose aliviado y dolido a la vez. Comprendió que la oportunidad de volver ya no existía, pero al menos mi presencia en ese momento no era una concesión, sino la última muestra de bondad que yo le ofrecía a la familia que una vez fue mía. Al otro lado de la línea, colgué. Llamé a un taxi.
De camino al hospital, miré por la ventanilla. La ciudad seguía igual, concurrida, apresurada, solo que los corazones de las personas habían cambiado. Y justo en el momento de prepararme para enfrentar el pasado de nuevo, Sofía supo que una gran verdad estaba a punto de ser revelada, no de forma ruidosa, no dramática, pero lo suficientemente poderosa para cambiar todo lo que quedaba. El hospital al mediodía estaba más concurrido de lo que imaginaba. El familiar olor a desinfectante invadía los pasillos, el sonido de los pasos apresurados se mezclaba con las voces monótonas que llamaban a los pacientes. Yo, Sofía, caminaba lentamente, arrastrando una pequeña maleta detrás de mí. No llevaba mi uniforme, solo una camisa de color claro y pantalones sencillos, tan ordenada como mi estado de ánimo en ese momento. Sin maquillaje elaborado, sin evitar las miradas. Había venido no para pedir perdón, ni para demostrar nada. Marco estaba frente a la habitación del hospital, me vio de lejos y se detuvo. No tuvo tiempo de decir nada, yo asentí levemente en señal de saludo. No había distancia de extraños, ni la antigua familiaridad. Solo éramos dos personas que una vez compartieron un camino, ahora en lados opuestos de una línea clara. El médico dice que mi madre está mejor, dijo Marco, su voz baja pero aún cansada. Entra con ella, respondí, yo me quedaré fuera un momento. Marco me miró como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Abrió la puerta y entró en la habitación. Yo me quedé en el pasillo, apoyada en la pared. Miré el cartel con el nombre del departamento colgado en la puerta, y una sensación muy familiar me invadió el corazón. Antes, cada vez que iba al hospital, sentía miedo, miedo de escuchar otro diagnóstico frío, miedo de enfrentarme al silencio de mis seres queridos. Hoy ya no tenía miedo, solo me sentía cansada. Un momento después, Marco abrió la puerta. Madre, quiere verte. Asentí y entré. Carmen estaba acostada en la cama, su rostro mucho más pálido que ayer. Al verme, sus ojos vacilaron, como si no estuviera segura de si la persona frente a ella era real. Abrió la boca, pero tardó unos segundos en hablar. ¿Has venido?, dijo. Sí, respondí, he venido a visitarte. No dije madre ni he vuelto. La forma de dirigirme a ella era lo suficientemente cortés, pero mantenía la distancia. Carmen lo percibió, su garganta se anudó. Me miró fijamente durante un largo rato, sus ojos ya no tan penetrantes como antes, sino llenos de confusión. Madre, anoche no pude dormir, dijo con voz débil, me sentía muy inquieta. Me quedé de pie junto a la cama, sin sentarme, sin evitar su mirada. El médico dice que necesitas descansar, le dije suavemente, los asuntos estresantes debes dejarlos de lado. Carmen apretó los labios, una lágrima resbaló lentamente. No entiendo, susurró, hice el ritual y aún no estoy en paz. Guardé silencio. En ese momento, vi claramente algo. La mujer que una vez había usado la fe espiritual para controlar todo, ahora era la más confundida cuando esa misma fe ya no podía protegerla. ¿Crees que es por mí?, preguntó Carmen, su voz temblorosa. La miré, mis ojos no mostraban reproche, ni compasión. No es por mí, dije lentamente, ni tampoco por el ritual. Carmen se quedó inmóvil. Hay cosas, continué, que cuando uno las guarda demasiado tiempo en el corazón, se convierten en una carga. No se quitan con rituales, ni se le echan la culpa a otros. La habitación quedó en silencio. Marco, de pie detrás de mí, escuchaba cada palabra, con el corazón pesado. Se dio cuenta de que lo que yo decía no era una condena, sino una verdad cruda e ineludible. Carmen cerró los ojos, las lágrimas corrían por su rostro. Madre, ¿realmente me equivoqué?, preguntó en un susurro. Aquella pregunta, tan suave, pero para mí, pesaba como una confesión tardía. No me apresuré a responder. Comprendí que si respondía por ella, todo volvería al viejo ciclo. El arrepentimiento, si llegaba,
debía venir de la propia persona. Bajé la cabeza, mi voz más suave. No he venido a buscar culpables, dije, solo quiero que encuentres la paz, madre. Carmen abrió los ojos y me miró. En su mirada, por primera vez, había algo parecido al arrepentimiento. Estiró la mano, temblorosa, pero luego la retiró, como si no se atreviera a tocarme. No voy a volver, continué, como si leyera sus pensamientos. Pero tampoco deseo que nadie viva en la inquietud. Marco se dio la vuelta, sintió un nudo en la garganta. En ese momento, comprendió con claridad que hay oportunidades que, una vez perdidas, nunca regresan intactas. Y la bondad de Sofía en ese instante no era una puerta que se abría al pasado, sino una que lo cerraba dignamente. Me quedé unos minutos más, pregunté al médico sobre el estado de Carmen, di algunas instrucciones básicas y luego me volví hacia Marco. Quédate con tu madre, dije, yo me voy. Marco asintió, sin intentar retenerme. Gracias, dijo suavemente. No respondí. Me di la vuelta y salí de la habitación. En el pasillo, las luces blancas seguían brillando, la gente pasaba. Pero en mi corazón, un peso acababa de ser liberado, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque había dicho lo que necesitaba decir, en el lugar y el momento adecuados. Y justo en aquel breve encuentro, otra semilla de karma había germinado silenciosamente. No con calamidades ruidosas, sino con un despertar tardío, trayendo consigo verdades que ya nadie en aquella familia podía negar. Después del encuentro en el hospital, yo, Sofía, no regresé a la antigua casa, ni me quedé más tiempo esperando algo. Me fui tal como había llegado, silenciosa y clara. Esa tarde, volví a mi pequeño apartamento cerca del aeropuerto, que había alquilado hacía tiempo por comodidad para mis vuelos. La habitación era sencilla, con pocos muebles, pero limpia y bien iluminada. Allí, no tenía que escuchar los suspiros de nadie, ni adivinar qué había hecho mal. Me preparé una taza de té caliente, me senté junto a la ventana. La ciudad abajo seguía ruidosa, pero mi corazón estaba en paz. El encuentro en el hospital no me había turbado tanto como había pensado. Quizás porque ya no esperaba el reconocimiento de aquella familia. Había ido solo para cerrar un capítulo, y lo había logrado. Mientras tanto, en el hospital, Carmen yacía inmóvil, mirando el techo. Mis palabras seguían resonando en su cabeza, sin ser fuertes, sin ser ásperas, pero persistentes. Por primera vez en su vida, empezó a preguntarse si las cosas en las que había creído durante décadas eran realmente ciertas, o si solo eran una forma de evitar su propia responsabilidad. Recordó las veces que yo me quedé embarazada, recordó mi figura, náuseas silenciosas en la cocina cada mañana, recordó mis ojos cansados pero esforzándose por sonreír. ¿Qué había dicho ella entonces? Una mujer débil debe aguantar. Ella había creído que su dureza era necesaria para mantener el orden en la familia. Pero ahora, tumbada allí, enfrentándose a la fragilidad de su propio cuerpo, se daba cuenta de que ese orden se había construido sobre demasiadas heridas. Marco, sentado a su lado, observaba a su madre en silencio, no se atrevía a romper esa quietud. En su mente, mi imagen, Sofía, saliendo por el pasillo del hospital, una y otra vez, sin mirar atrás, sin añoranza. De repente, se dio cuenta de que mi partida no traía resentimiento, pero dejaba en él un vacío más grande que cualquier reproche. Unos días después, cuando Carmen recibió el alta, la vieja casa la recibió con un ambiente completamente diferente. Ya no había prisa, ni las órdenes habituales. Entró al salón, miró a su alrededor. La silla donde yo solía doblar la ropa, la mesa donde solía dejarle un vaso de agua cada noche. Todo seguía allí, pero yo no. Carmen se sentó en la silla y suspiró. La casa está tan vacía, dijo en voz baja. Marco, de pie a su lado, no respondió. Él también sentía ese vacío, más claramente que nadie. Esa noche, volvió a abrir la pequeña libreta que yo había olvidado.
Cada página llena de horarios de vuelo, junto con notas sobre mi salud, pequeñas líneas rojas que marcaban los 2 abortos espontáneos. Lo leyó muy despacio, como si temiera perder algo. En la última página, había una frase que yo había escrito hacía mucho tiempo: si un día ya no estoy aquí, espero ser lo suficientemente amable como para no odiar a nadie. Marco cerró la libreta, su mano tembló. Por primera vez desde el divorcio, lloró. No lloró por la pérdida de una esposa, sino por darse cuenta de que no había cumplido su papel de marido cuando aún podía. La historia de Sofía termina aquí. ¿Qué piensa usted sobre la decisión de Sofía? ¿Habría hecho algo diferente si estuviera en su lugar? Por favor, comparta sus reflexiones en la sección de comentarios, siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia le ha hecho pensar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crea que también conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los siguientes misterios. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, la próxima vez, podría ser usted quien